Konnichiwa, watashi wa Jesús desu. En este video les hablaré de todo lo que hay que saber sobre el manga. El manga es la forma en que se le conoce a las historietas o cómics que vienen de Japón. Se leen de derecha a izquierda y con la siguiente estructura que se muestra en este esquema. El término fue inventado por Katsushika Hokusai, famoso pintor del movimiento ukiyo-e y conocido por las 36 vistas del monte Fuji. Él unió los kanjis de la palabra informal y dibujo en lo que podría traducirse de forma literal como dibujos informales o garabatos. El autor que se encarga de ilustrar o dibujar mangas se conoce como mangaka. Los primeros pasos del manga vienen de dos tipos de expresiones artísticas: el arte gráfico japonés, que data del siglo XI, y la influencia de las historietas occidentales del siglo XIX. Los primeros grabados que muestran un parecido a la estética del manga actual lo encontramos en la obra de Shoujo Giga, realizada a mediados del siglo XIII. Son una serie de dibujos satíricos de animales antropomórficos. Fueron ilustrados por emakis, papel de seda en rollos pintados con pincel. Los autores que inspiraron la creación posterior del manga son George Bigot y Charles Whitman, con el cómic Japan Punch. Kanagaki Robun y Kawanabe Kiyosai fueron los creadores de la primera revista japonesa de manga, llamada Eshinbun Nipponshi, en 1874. Diferentes artistas influenciados por técnicas europeas publicaron en la revista Tokyo Pop. Artistas como Takeo Nagamatsu, Ipei Okamoto y Rakuten Kitazawa, cuya historia Tagosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu se considera el primer manga moderno, con cierto número de viñetas por página y texto mecanografiado. Entre 1920 y 1930 surgió el género Kodomo manga, lo que provocó una exportación al manga fuera de Japón, en consumo como entretenimiento. La lectura del manga se generalizó y se estableció como industria en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Para estas épocas surgió manga con contenido bélico, el cual fue censurado por glorificar la guerra y el militarismo. Finalmente, la Constitución japonesa agregó el artículo 21, que prohibía cualquier forma de censura. Japón estaba atravesando una época posguerra muy difícil y necesitaban métodos de entretenimiento que les permitieran olvidar un poco del sufrimiento padecido a causa de la guerra. Esto, junto con la cultura juvenil de la televisión, música, filmes y caricaturas, creó una oportunidad de mercado para el manga, sin contar el bajo costo que suponía adquirir uno en la situación económica del momento. Osamu Tezuka, un estudiante de 20 años entusiasta de Disney, sería el causante de un cambio en la forma de hacer el manga. Con un estilo similar al cine, donde se incluyen escenas de acción fluidas y efectos sonoros, junto con un cambio estético con ojos más grandes y con un grafismo redondeado, su obra se popularizó estrepitosamente y más al publicar la obra que hoy conocemos como Astro Boy. Impulsó la creación de historias largas y transformó su producción en distintos géneros. Las revistas como Shonen Magazine se convirtieron en publicaciones semanales, las ventas aumentaron y el manga se convirtió en uno de los principales medios del país. Gracias al éxito del largometraje de Akira en 1988 de Katsuhiro Otomo, la difusión internacional del manga explotó, y debido al éxito de Astro Boy transmitido en las televisoras estadounidenses, el manga se convirtió en una necesidad de mercado. Se volvió tan popular que hasta la fecha rivaliza la cultura americana con sus grandes exponentes Marvel y DC Comics. Luego aparecieron las reediciones en formato de bolsillo y para los años 80 se adoptaron en dibujos animados. El mercado del manga abarca un sinfín de obras. Estas se dividen en sectores demográficos, es decir, el tipo de público al que se especifica en las revistas. Los tipos de manga son: Shonen, dirigido a chicos adolescentes. Es el tipo más popular de manga en la actualidad. Sus historias suelen incluir acción, amistad y deporte, la mayoría con poderes. Además tiene un reparto de personajes de edad similar a la de sus lectores. La primera revista de este tipo fue la Shonen Sekai, que se publicó entre 1895 y 1914, aunque la más exitosa hoy en día es la Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha, que nació en 1968 y vende actualmente más de 2 millones de copias de cada entrega.
Osamu Tezuka tuvo una gran importancia en la gestión del shounen con obras como Astro Boy, pero fue Akira Toriyama con Dragon Ball el que dio el empujón definitivo al género. Entre los principales ejemplos se encuentra Dragon Ball, Naruto, Supercampeones, Saint Seiya, Slam Dunk y One Piece. Shoujo, el equivalente del shonen para chicas de la misma edad, se caracteriza por centrarse en relaciones románticas, emociones, humor y protagonistas femeninas, ya sea en escenarios fantásticos, de época o institutos. En 1903 apareció la primera revista del sector Shoujo Kai, época en la que se estableció el dibujo de ojos grandes propio del shoujo debido al trabajo como fabricante de muñecas del artista Junichi Nakahara, incluyendo obras posteriores como Makoto Takashi. Algunas de las revistas más importantes hoy en día son la Ribbon, que se edita desde 1955, y la Margaret, nacida en 1963, ambas de la editorial Shueisha. Entre algunos ejemplos tenemos Candy Candy, Ao Haru Rai o Gekkan Shoujo no Saki-kun. いや、暗いし送っていくよ。それにこうして歩けば少しでも長く君といられるしね。このまま時が止まってしまえばいいのに。Seinen, orientado a hombres jóvenes y adultos, su contenido utiliza temas maduros como política, ciencia ficción, drama, violencia explícita o contenido sexual, sin olvidar la acción, los deportes o la comedia. La influencia del Gekiga, manga realista y dramático para adultos creado por Yoshihiro Tatsumi en 1957, fue muy importante en la difusión del Seinen gracias a obras como Golgo 13 de Takao Saito o Adolf. Entre algunos ejemplos nos encontramos con Akira, Ghost in the Shell y Berserk. Yosei, mangas dirigidos a mujeres jóvenes y adultas. Suelen compartir temas con el shoujo, pero a través de una perspectiva más madura, añadiendo elementos dramáticos, eróticos o de acción, así como protagonistas inmersas en un mundo laboral. El origen de este tipo de obras se remonta a los años 80, cuando las lectoras de shoujo de los 50 y 60 crecieron y demandaban contenidos adecuados para su edad. La primera revista fue La Beloved en 1980, de la editorial Kodansha. Entre algunos ejemplos tenemos Paradise Kiss, Honey and Clover y Nodam Canterville. Kodomo. Estas obras tienen como lectores a niños y niñas con historias sencillas, generalmente llenas de humor, aventuras y lecciones morales, además de adaptaciones de cuentos tradicionales, ya sean japoneses u occidentales. Este tipo de manga fue de los primeros en aparecer a finales del siglo XIX para animar a leer a los más pequeños. La revista más importante actualmente es la Korokoro Comic de la editorial Shogakukan, nacida en 1977. Entre los ejemplos más famosos encontramos a Doraemon, Pokémon, Azuki y Beyblade. Por último tenemos al yaoi, que representa relaciones amorosas y o sexuales entre hombres. Yuri, similar al yaoi pero describiendo relaciones románticas entre mujeres. Y el hentai, manga con contenido pornográfico y destinado a los mayores de edad. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias por ver el video.